El 70% de las mujeres reciben violencia de género. Seguramente tú en tu país has visto algún póster o alguna información o algún documento o publicidad o lo que sea que hable más o menos en estos términos, que es 7 de cada 10 mujeres. ¿Será esto cierto? Me gustaría que hiciéramos el ejercicio juntos, tú y yo, y veamos qué pasa si aplica al revés. Es decir, si hacemos las mismas preguntas, pero a los hombres. 2, creo que entendamos que cuando se habla de violencia de género, es por el hecho de... ¿A qué me refiero con esto? A que es por el hecho de que es una mujer. O sea, no hay otras razones, no hay celos, drogas, educación, nivel de pobreza, no. Es por el hecho de que es una mujer. Hace poco en México salió con bombo y platillo que la INEGI, que es el Instituto en México de Estadística, validó, es correcto, el 70% de las mujeres son violentadas. Y obviamente ha hecho mucho ruido. Pero, ¿será esto cierto? Vamos a verlo juntos. Y hagamos estas estadísticas tú y yo, pero en hombres. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en mi sangre. El primer punto que me gustaría hacerles ver es qué casualidad que esta encuesta solo se le hizo a mujeres, a niñas y mujeres. ¿Por qué no podemos hacer estas mismas encuestas a los hombres y sacar los mismos datos? ¿Por qué está tan prohibido? Uno de los puntos más graves de este tipo de análisis de 7 de cada 10 es la falta de responsabilidad de la mujer. ¿A qué me refiero? A que pase lo que pase es violencia por culpa de que somos hombres y no le estamos dando responsabilidad. Una mujer que sale sola en la calle, borracha, distraída, y le llega a pasar algo, nunca es su responsabilidad. Que ojo, no estoy diciendo que sea la víctima, obviamente es la víctima, pero ¿dónde está su responsabilidad? Porque si tú como hombre sales a un barrio peligroso con el celular afuera y medio borracho, distraído, y te pasa algo, tú también tienes derecho a decir, no, me atacaron porque soy hombre. Y recordemos algo muy importante. El feminismo es un negocio. Aunque no lo queramos ver, es un negocio. Imagínense hoy en día que en el mundo occidental están obligando a darle todas las plazas de poder a mujeres, tanto en el gobierno, que ese me parece horrible, porque pues es el gobierno, tú y yo lo estamos pagando, como en la industria privada. Entonces, ¿cuántos puestos hoy en día estamos pagando tú y yo de mujeres que no tienen los méritos, que no tienen la capacidad de ese puesto, simplemente porque es una mujer? 2, se mueve muchísimo dinero a todos estos complejos, sea por asociaciones o industria privada, pero sí se mueve mucho dinero. ¿Cuántos organismos, cuántos trabajos, cuánto dinero en sí mismo no está cayendo depende del feminismo? Antes de empezar a platicarles un poquito más de los puntos que se ven en la encuesta, me gustaría hacerles ver algo, que cuando hablamos de violencia, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Seguramente pensaste en alguien golpeó a alguien más y acabó seguramente en el hospital. Eso entendemos por violencia. Pero todas estas encuestas no necesariamente lo hacen así. Pero en estas encuestas confundimos y hoy pareciera que todo es violencia. Incluso cuando hablamos de violencia, ¿ya saben qué? ¿Qué te imaginas? Que pobre chica, un hombre la violinizó. Pero chiflarle a alguien en la calle es violencia sexual. ¿Te parece lo mismo que confundamos un violín, que es algo espantoso, con haberle gritado algo en la calle a alguien? ¿Tú lo ves como igual? Por favor, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Ahora sí, vamos a ver algunas de las preguntas que hizo la INEGI, que aparte se han utilizado en todas partes del mundo para sacar este número del 70%. En particular hizo mucha revuelta una, que fue la siguiente. ¿En alguna ocasión has sido ignorada en el trabajo o en tu casa o tu pareja? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Que ella dio una opinión y se quería hacer algo y no se hizo como ella quería. ¿Eso es una violencia de género? Es decir, simplemente porque somos hombres y ella es mujer. ¿Te parece lógico? Pongamos un ejemplo. Una mujer en su trabajo dijo hay que hacer tal cosa y la empresa no lo hizo. ¿Ya la violentaron? ¿Te parece que es lo mismo si confundimos violencia que te imaginas que agarraron a golpes a alguien con no se hizo lo que la mujer quiere? La misma pregunta, pareciera que lo que diga una mujer se tiene que hacer.
Si no, ay, eres un machista. Y ahora te toca a ti. Hagamos la encuesta al revés y déjamelo en tus comentarios. ¿Alguna vez tú has dado alguna idea en tu casa, en tu familia o en el trabajo y no se te hizo caso a tu idea? Si sí, recibiste una violencia de género. Podrá ser que casualmente 7 de cada 10 mujeres son violentadas por hombres, pero podrá ser que 10 de 10 los hombres recibamos más violencia. Otra pregunta que iba en relación a violencia emocional era, ¿alguna vez tu pareja sentimental o emocional infirió, te preguntó, te discutió si eras infiel? Que a ver, la pura pregunta me parece muy tramposa porque está asumiendo que las mujeres nunca son infieles. Que recordemos, según las mujeres, solo son infieles por culpa del hombre. Ellas no tienen ninguna responsabilidad, como platicamos en la introducción. Pero más allá de que la pregunta está mañada, haciéndolas ver como seres de luz, sinceramente como pareja no tenemos derecho de preguntarle algo a tu pareja en relación a ser infiel o no, o decirle, oye, ahí como que no estás deteniendo a ese compadre, no le estás poniendo un estate quieto, y pues eso empieza a ser infidelidad. Y además, por el otro lado, me vas a decir que tú en todas tus relaciones nunca tuviste una mujer celosa o una mujer que te preguntara algo así de, oye, vete con tu novia, o ¿y ella quién es? O revisar el celular, o revisarte las redes sociales. Las mujeres nunca lo hacen. Por favor, déjame en los comentarios si a ti nunca te ha pasado. Pero yo estoy casi seguro que la gran mayoría de hombres, al menos alguna vez, le han preguntado esto. 10 de 10. En violencia psicológica, hacían la pregunta de, ¿tu pareja emocional te ha dado poquito nivel de cariño como a ti te gustaría? En serio, eso lo estamos confundiendo con violencia. Porque, a ver, todos los seres humanos somos diferentes, hombres y mujeres, todos somos diferentes. ¿Me estás diciendo que si una mujer cree que tiene demasiado cariño es violencia, pero si tiene muy poco cariño también es violencia? ¿Quién lo determina? ¿Cómo sabemos qué es sano y qué no? No dependerá de cada persona. Además, los hombres no todos somos como muy expresivos. Entonces, eso es una violencia. Realmente no eres expresivo y no le das el cariño que ella decide que quiere. ¿Eso te vuelve alguien violento? Hagamos la pregunta exactamente al revés. A ti como hombre, ¿siempre te han tratado como te gustaría que te trataran? ¿Tu pareja? ¿Te han dado el nivel de amor y de cariño y de respeto que querías? Me parece que no, ¿verdad? En violencia económica, que hoy está muy de moda y se habla mucho, hacían la siguiente pregunta. ¿Alguna vez tu pareja te puso algún presupuesto o limitó algo que pudieras comprar? Es decir, si no tenías dinero para comprarle una bolsa y dijiste que no, eso es violencia económica. Porque aparte hablan del dinero de la casa, no del suyo, ¿eh? Nunca hablan de el dinero que ella gana, hablan del dinero de la casa. ¿Les parece lógico? O el hecho de poner un presupuesto, es decir, a ver, yo gano 10 y tenemos que gastar 8 en estas cosas que se tienen que pagar sí o sí. Me quiero comprar una bolsa, pues no alcanza, no la puedes comprar. ¿Eso te parece que es violencia económica? Y ahora va la pregunta al revés. ¿Alguna vez a ti una mujer te ha pedido algo de dinero? ¿Que le compres algo o le regales algo? Porque si sí, eso es violencia económica según todos tus estudios. Y estoy seguro que 10 de 10 hombres han sufrido por esto. Es más, que en redes sociales una mujer salga y diga, yo solo busco un proveedor. Eso, ¿por qué no lo podemos clasificar como violencia económica? Pónganse a pensar. Esa mujer lo que está diciendo en redes sociales es, no me interesa quién eres, no me interesa si estás guapo, feo, alto, gordo, buena persona, educado, tu familia, tus valores. No. Solo me interesa que me pagues. ¿Eso no es una violencia económica en contra de los hombres? Y como hablábamos en la introducción, todo este tema de violencia sexual, que cuando lo escuchamos creemos que es violín. Pero en esta encuesta que le hicieron solo a mujeres, decía, ¿alguna vez alguien te ha comentado en la calle algo que no te guste o en redes sociales? Para que entendamos, si una mujer puso un post y alguien le contestó algo que no le gustó, es decir, que le dijo no estoy de acuerdo, o se burlaran de ella, o lo que sea, en redes sociales, que todo el mundo se burla de todo el mundo, o los critican al menos,
¿Te parece que eso es violencia sexual? ¿En serio tiene el mismo peso que una violinización? Y ahora sí va al revés. Tú como hombre, ¿nunca nadie te ha contestado algo que no te gusta en redes sociales? Me parece un poco ridículo, ¿no? Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques. Si se dan cuenta, todas estas preguntas están muy amañadas. Para empezar, pareciera que todas las mujeres son seres de luz. Ninguna es infiel. El dinero del hombre le pertenece a la mujer simplemente porque nació mujer. Los presupuestos, ay, aquí no importa. Girl math. Son muy tramposas también porque muchas son situaciones normales de la vida que hombres y mujeres sufren. Pero si lo vemos como violencia de género, por supuesto que es 7 de cada 10. De estos ejemplos que te di, ¿hubo alguno que a ti no te haya pasado? Dime, o sea, no estoy diciendo que si te pasó a alguno, más bien, que no te haya pasado todos ellos, que una mujer no te haya pedido dinero, que no te trate como quisieras, que no le hicieran caso a alguna propuesta que hiciste en una junta. En serio, todas estas cosas las vemos como violencia y por eso es que los indicadores son tan altos. Pero si lo ponemos al revés, seguramente los hombres saldría 10 de 10. De cada 10 hombres, 10 han sido violentados por una mujer. O nunca te han manipulado, engañado, sido infiel, nada. Además, todos estos estudios, lo grave de este tema es, le estamos quitando el foco a las verdaderas víctimas. A mujeres que realmente sí son golpeadas por un hombre, o atacadas, o violinizadas, o discriminadas, sea en lo laboral, escolar, lo que sea. Pero como lo que nos interesa es inflar los números para que los ministerios de la mujer o de la igualdad, que es lo menos igualitario que hay, pero bueno, tengan más números y reciban más fondos por parte del gobierno, que lo pagamos tú y yo, no les interesa. El ejemplo clarísimo es ahorita en Argentina, que quitaron todos estos beneficios a la mujer y el Ministerio de la Mujer. Casualmente las cifras de violencia bajaron en mujeres. La idea es inflarlo. Por favor, déjame en tus comentarios si a alguno de estos puntos a ti no te ha pasado. Me encantaría conocer a aquella persona que nunca haya sufrido alguna de estas violencias. Y nuevamente, no se dejen engañar por el tema de 7 de cada 10. Es una victimización irreal, falsa, la cual pierde el foco de las verdaderas víctimas. Pero las utilizamos para poder crear leyes de género y que te quiten derechos a ti como hombre. Poder atacar al hombre simplemente por ser hombre. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.